Hola, buen día a todos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Bueno, ¿se me escucha cuando hablo? Sí, bien. Bueno, ¿cómo andan? Estuve viendo la actividad intermedia, vi más o menos los que se conectan en las clases, vi que ya habían contestado todos. No sé si los que están conectados hoy ya todos contestaron ese cuestionario. Es un cuestionario bastante didáctico, es rápido. Estuve viendo los tiempos que lo hacen, no lleva más de 10 minutos. Eh, bueno, hay algún verdadero o falso, multiple choice, etc. ¿Todos lo pudieron contestar de los que están hoy conectados? Vi, bueno, varios, vi los nombres que sí. Sí, sí, más o menos yo los tenía. Eh, Bueno, nos llegó el pedido de una compañera que no lo podía, no llegaba a contestarlo en el tiempo por cuestiones personales o laborales. Así que decidimos con la gente de IPAP extender el plazo hasta, yo le había dicho jueves 10, pero creo que en IPAP lo pusieron el miércoles 9 de julio. Después lo veo, de último lo arreglo bien. La idea es que tengan hasta el jueves 10 de julio, cosa de que el feriado, el 9, puedan ponerse con eso. Ya les digo, son 10 minutitos, es bastante sencillo ya a esta altura, pero bueno, hay veces que nos pasa, que nos atrasamos con las clases, para que se pongan al día todos, estamos dando tiempo hasta el, bueno, 9 o 10 de julio, no me acuerdo, pero ahí está. En el aula virtual está. Bueno, ya esta es la anteúltima clase, la clase número 4. Vamos a estar viendo lo que es DAX o el apartado que se llama datos en español. Vamos a estar viendo eso. Es una clase, un compañero me escribió que no se podía conectar por, bueno, un turno médico, como todas las clases quedan grabadas y se procede a subir al aula virtual. Lo que sí, esta clase va a quedar un poco, yo no creo que la lleguen a subir antes de la próxima clase, porque la clase 5 y última clase es el lunes. Ya les va a llegar el recordatorio el domingo para que no se olviden, pero el lunes es la última clase que vamos a estar viendo los objetos visuales, que sería como la parte final que cierra lo que es un tablero de Power BI. Así que el único inconveniente, bueno, de que los que no se pudieron conectar hoy probablemente no puedan ver esta clase antes de la próxima, porque yo no creo que CIPAP suban la clase hoy o el fin de semana. El fin de semana la gente no trabaja, así que no creo que la lleguen a subir, pero bueno, la pueden ver con posterioridad, tienen el material y todo. Bueno, no sé si alguien tiene alguna consulta o algo. Ya se habilitó lo que es la actividad integradora. Ya está habilitada. La idea es, a ver, me voy a fijar en el aula virtual. Les voy a compartir la pantalla, si la vemos. La vemos juntos. Bien, ahí están viendo mi pantalla. Bueno, quiero correr esto. Acá está. Como pueden ver acá yo tengo varios tableros. Tendría que haber tenido abierta el aula virtual. Este es el aula virtual del grupo y acá hay un apartado que dice actividad integradora. Ya está abierta, ya se pueden descargar el archivo donde están todos los pasos. Y acá le pusieron cierre viernes 11 de julio, no sé. Esto probablemente vamos a extender el plazo porque están siendo las clases todas muy juntas y así le damos más tiempo, pero
Lo que les quería decir es que acá tienen el archivo donde están los pasos. Esto lo pueden descargar acá, guardar, y lo abrimos. Y acá les dejé, con esto se van a el tablero maqueta, que es este tablero que yo ya les mostré, que es el que se van a poder descargar y trabajar sobre ese. La idea de este tablero es que ustedes lo agarren, no se compliquen, no tengan miedo y dejen porque no, es muy complicado, o sea, no se compliquen. Se descargan el tablero y acá abajo van a ver que tienen las 3 bases que nosotros utilizamos, son bases inventadas, que utilizamos para trabajar ese tablero. La idea es que se descarguen todo esto y lo empiecen a trabajar. ¿Cuál sería la idea? En principio, cambiar la ruta de las bases, identificar qué base es qué Excel y poder cambiarles la ruta, porque obviamente si no, no se los va a tomar, porque recuerden, si en el tablero está la ruta de mi computadora, que en realidad ni siquiera, creo que está la ruta de, bueno, una carpeta compartida que tenemos nosotros en la oficina. Si ustedes lo quieren actualizar cuando se descarguen todo, no les va a encontrar el archivo. Entonces, a ver, me voy a descargar esto, el tablero maqueta. En realidad lo tengo, pero bueno, antes de buscarlo me es más fácil esto. Les voy a mostrar acá. Eso se hace desde el Query. Ahí se los iba a mostrar a ver cómo lo podían hacer para que a ustedes les sea más fácil. Esperen que se me abran. Y la idea, aparte, fíjense, este tablero está muy blanco, acuérdense, tiene una imagen de la provincia. Cada hoja, vieron, tiene como cada cuestión. La idea es que ustedes trabajen esto. Claro, tienen que poner la ruta de acceso, el origen, desde su PC. Lo que ustedes tienen que hacer, perdón, estaba, mira. Bueno, en este caso, por ejemplo, yo tengo acá que este origen, ¿no ven? La ruta de Z, que es la carpeta que nosotros tenemos compartidos, una carpeta que nosotros manejamos, barra PBI guión vivienda, que es una carpeta que tenemos dentro de la Z, barra ejemplo tablero, bueno, acá así. Entonces ustedes le pueden poner cambiar origen y ahí, fíjense, acá le pueden o pegar la ruta que si ustedes van, por ejemplo, que yo sea este, no es este, pero ponele que sea este el Excel, voy acá con el botón derecho del mouse y pongo copiar ruta, copiar como ruta de acceso. Voy a esta y control B la pego. No era este, no lo voy a hacer porque no era este. Esta es una opción y si no, examinar y se les abre su computadora y ahí cambian la ruta a donde tengan su base de datos. Es así de sencillo. A ver, que me voy a fijar, voy a poner transformar dato, a ver cómo quedó este tablero. Pues nosotros solemos trabajar, comparar, no, acá no lo tenemos, bien. A mí no me lo encuentra porque está en esta ruta. Es así de sencillo. Así que no van a tener mayores inconvenientes, lo pueden hacer así. Yo después se lo dejo si quieren en el foro, si alguno está complicado con eso,
Después les voy a escribir un mensaje, me voy a anotar, porque si no todo lo que digo me lo olvido. ¿Cómo cambiar la ruta? Bien. Bueno, comienzan con esto y después la idea es, tienen distintos niveles. Una es lo esencial, digamos, bueno, lo básico que pueden hacer es personalizar los objetos visuales, que lo vamos a estar viendo la clase que viene, por eso lo que digo es que, no es este el tablero, ya lo cerré, que les voy a extender, digamos, lo que es, voy a extender el plazo de entrega de la actividad integradora porque bueno, se extendieron bastante las clases, imagínense que la última clase va a ser el 7 de julio, no van a tener tiempo hasta el 11 de julio para entregar la actividad integradora, sabiendo que todos somos personas que estamos trabajando, que tenemos una vida, claramente va a haber más tiempo ahí. Si alguien no llega a hacerla en el tiempo que pongamos, me escribe, traten de escribir en el foro, a mí en el foro me llega la notificación, porque un compañero me había escrito por privado en el aula virtual, yo pensé que también me llegaba la notificación, pero no me llegó, entonces hay veces que no entro y nadie escribe en el foro, nada. Así que traten de escribir en el foro, que es cuando me va a llegar instantáneo, me comenta que no llega, pero que lo está haciendo, papá, y podemos extender el plazo. Eso a la gente de IPAP es bastante accesible porque le interesa que los que hacen el curso se certifiquen del mismo. Así que no tengan vergüenza, pidan plazo. Bien. Lo básico es personalización de los objetos visuales. Ponerles color, el color, tengan presente, ¿no? Cada municipio, yo entiendo, o varios municipios, no sé si todos, pero lo que estuvimos viendo es que tiene su imagen, su color, su fuente, su letra, todo. Entonces, decir, bueno, utilizar eso, personalizarlo. Y después, lo que estaría buenísimo y también les serviría a ustedes es tratar de ver, bueno, las bases de datos que tienen ustedes como municipio y las bases de datos que nosotros les estamos dando de ejemplo. A ver si pueden hacer algo de unificar eso y tratar de armar una base para que les pueda servir el reporte. Esa es la idea principal. Si tienen alguna duda con esto, pueden empezar a trabajar eso, las bases de datos, ir viendo, bueno, este reporte que nosotros estamos entregando, chusmenlo ustedes, tipo, ¿qué contesta? ¿A qué preguntas contesta? ¿Qué es lo que me puede ayudar a mostrar y todo? Para entenderlo. La idea principal es entrar, entenderlo, ir a query, ver los pasos generados y todo como para ir viendo a ver qué es el trabajo que se hizo en el tablero y qué es lo que les sirve a ustedes. Si quieren filtrar las bases, pues dice, bueno, a mí la verdad que me sirve mostrarlo del último año nada más. Todo eso lo pueden ir viendo. Bueno, la clase pasada vimos cómo transformar y limpiar nuestras bases, ¿no? Hoy vamos a ver como el paso posterior, que es cómo hacer ciertas cositas con los datos, cómo manejar los datos, cómo hacer cálculos, medidas, agregar columnas y análisis temporal. La clase pasada, la transformación y limpieza de datos fue de query. Hoy, la transformación y limpieza, hoy los cálculos, medidas y todo ese juego que se hace con los datos, lo vamos a hacer en DAX. Lenguaje que usa Power BI. Ustedes se acuerdan que yo la clase, estoy moviendo un montón las manos, la clase pasada les dije, bueno, Power Query trabaja con el lenguaje M.
un lenguaje propio, no es necesario conocerlo, no tenemos que escribir código en ese lenguaje, porque lo hace todo con un botón. Hoy vamos a ver DAX, es el lenguaje DAX, Data Analysis Expression. Es como el corazón de los cálculos dentro de esos informes que vamos a hacer. Bien. ¿Cuándo usamos DAX? Ya con un modelo cargado. ¿Se acuerdan que Query lo estábamos usando al momento de cargar las bases? DAX lo usamos una vez que ya está cargado. Ya transformamos en Query y nos vamos a DAX. Esta es... o sea, como el lenguaje M y Query te limpian antes de entrar la base, ¿no? Una vez que ya entró, se calcula en DAX. Eso es más o menos como la analogía. Bien. Les quería mostrar acá, me quedó esta pregunta que Gabriel o Juan, no sé, Juan Gabriel, decía, eso se hace desde el query, el cambiar el origen. Yo te mostré que se podía hacer cuando entras a Power BI Desktop, no necesitas entrar a query, pero si lo quieren hacer en query, yo te voy a mostrar con este tablerito que me armé. También, siempre se puede también hacer en query. Cuando ustedes se posicionan sobre una tabla, por ejemplo esta, van a editor avanzado y acá están todos los pasos escritos en lenguaje M. Estamos en query acá, ¿no? Y fíjense, acá dice origen y acá está el origen. Esto lo podemos cambiar. Excel Workbook es claramente también es un Excel, esto lo dejaríamos todo igual y se lo podemos cambiar de acá. Sacamos esta y ponemos la ruta que copiamos en la compu. También lo podés hacer desde ahí. O sea, se puede hacer desde query el cambio de origen. Sofía, no estás compartiendo pantalla, ¿eh? ¡Ay, perdón! A ver. Compartir pantalla. Se los vuelvo a mostrar porque claramente no lo vieron. Entro a query. ¿Cómo puedo cambiar el origen desde query? Me posiciono sobre una de las bases, la que quiera cambiar, digamos, el origen, y acá, en inicio, ahí sí, en inicio, digamos, cuando entran a query, está editor avanzado. Ustedes ven el cursor magenta mío, este acá, editor avanzado, hacen clic sobre eso, y acá están todos los pasos. O sea, estos pasos de la derecha, los pasos aplicados, van a ver que cuando ponen editor avanzado van a aparecer escritos acá. Este es el lenguaje M, del que tanto hablamos la clase pasada. Y acá el primer paso es el origen. O sea, es donde va, cuando actualizo el tablero, donde Power BI va a ir a buscar la base para aplicarle todos los otros pasos. Y acá Excel Workbook, esto queda igual porque es un Excel también, File Contents queda igual y lo que cambia es esto. Entonces, ustedes pueden, sí, más sencillo desde el desktop. Claramente en estos casos que no tenemos otros parámetros y eso es más sencillo del desktop. Pero se puede hacer si lo quieren, le pegan acá la ruta que copian en la computadora y le ponen listo y cerrar y aplicar pasos y ahí se va a aplicar y lo va a encontrar en la nueva ruta. Es más complicado, o sea, lo que tiene Power BI es que tenés mil y una forma de hacer cada cosa, pero con distintos grados de complejidad. Eso siempre. Tiene distintos grados de complejidad, cada uno va haciendo lo que le parece más sencillo. Nosotros estamos acostumbrados a hacerlo desde query porque, bueno, no tengo acá un tablero, pero la carpeta que nosotros manejamos compartida, que yo les decía, la carpeta Z, es una carpeta de DPZIP de la provincia, es para un tema de espacio y todas esas cuestiones, y nosotros trabajamos, cuando estamos trabajando en la oficina, con la red de la provincia desde la carpeta Z, y cuando hacemos home office, tenemos que conectarnos a una VPN y conectarnos a otra carpeta que desde la VPN, que es
y. Entonces, nosotros los tableros necesitamos hacer doble parámetro, pero bueno, es una complejidad que ustedes no van a tener. Por eso solemos hacerlos de Power Query, pero ustedes lo mejor es, acuérdense, la flechita de transformar datos, configuración de orígenes de datos. Fíjense acá. Bien, ahí va. Bien. ¿Qué es DAX? DAX lo tenemos acá. Vista de tabla se llama acá. Creo que según la versión de Power BI, ¿cómo les va a aparecer? En algunos les va a aparecer, antes aparecía más DAX, no sé si a alguien le aparece como DAX, por eso coloquialmente decimos DAX siempre, más sencillo. Si no aparece datos o en este caso vista de tabla. Van a apretar ahí, es en el Power BI Desktop, ¿no? Y acá voy a achicar. Acá veo las bases de datos que yo tengo. Este es un tablerito que hice de ejemplo, que hice con muy poquitas filas como para poder trabajarlo más dinámico, ¿no? Bien, acá tengo las bases. Fíjense, ausencia es una base. Fíjense el loguito acá. Empleados es otra base que yo subí, que yo importé a Power BI. Pero acá tengo una calendario y calendario auto que ven que es una medida que yo hice. Es otra cuestión que ahora la vamos a estar viendo. Las dos bases que yo importé desde mi computadora fue ausencias y empleados. Más o menos para que entiendan, a ver, esta base que yo subí es un ID de empleado, es como generarle una identificación a cada uno de los empleados. Acá súper sencilla esta base, para que se entienda el concepto. 1, 2, 3, 4. El nombre, una columna con el nombre, una columna con el apellido. Departamento ID es como, bueno, en qué departamento trabaja, como ustedes sería las delegaciones o las secretarías. Horas diarias que trabaja, los días trabajados. Esto es una columna calculada. Y todo esto lo generé yo, que lo vamos a estar viendo ahora. No estaba importado. El Excel era este. ID de empleados. Claro. Tienen como una marca especial, lo que hiciste vos es diferente a las bases que subiste. Claro, te aparece distinto. Ahí lo podés ver. Ay, no quiero que se me pierda. Bueno, ahí está. ¿Ven? Acá este iconito. El Excel que yo subí en este caso es ID empleado, nombre, apellido, departamento ID, horas diarias y días trabajados. Se los voy a mostrar. Bases de ejemplo. Acá lo tengo. Yo en realidad subí un Excel que tiene dos hojas. ¿Se acuerdan? Que como al momento de subir vos podés elegir qué hoja del Excel querés subir, te quedan como dos bases distintas. Yo subí las dos hojas, me quedaron dos bases distintas. Y fíjense, es este, chiquitito así, ID empleado, nombre, apellido, departamento ID, horas diarias, días trabajados. El otro Excel, que lo van a estar viendo acá, lo otro lo vamos a ir trabajando ahora. El otro Excel, la otra base, acá la tienen, ausencias, ahora aparece así, pero fíjense, en el Excel es ID de ausencia, ID de empleado, que podríamos decir que este es el valor que nos unifica las dos bases, ¿no? Que en los dos, en empleados, tenemos el ID de empleado con todos los datos del empleado, y acá, claro, como el DNI, como el legajo, como el quit, claro, el valor único que unifica las dos. Después tenemos la fecha de la ausencia y la cantidad de días. Así de sencillo es la base que yo subí. Y como la pueden ver acá, tienen ID de ausencia, ID de empleado, la fecha, la cantidad de días. Todas estas las vamos a estar creando ahora. Bien, les quería mostrar. Vamos a trabajar con empleados. Van a ver. Acá en DAX vamos a estar aplicando las fórmulas. Sería como una analogía con lo que en Excel son también las funciones, las fórmulas que agregamos.
No sé, en Excel podemos hacer un buscar B, un sumar, sumar sí, más o menos manejan Excel, yo creo que todos manejan más o menos Excel. Es como trabajar en un Excel, es muy parecido, sirve, si sabemos Excel, nos sirve porque nos ayuda a repensar la lógica, pero bueno, no es totalmente igual, claramente. Bien, yo, chicos, si me ven así que me paralizo, es que estoy corriendo las cosas de Webex para poder ver la pantalla. ¿Cómo se escribe la fórmula? ¿Tiene una sintaxis, digamos? Miren acá. Tenemos, ¿qué ponemos? Primero le ponemos el nombre de la columna nueva que estamos creando. ¿Qué nombre le queremos poner? Igual, y acá ponemos la función que queremos utilizar, que ahora vamos a estar viendo. Y van a ver, miren, yo les... ponele nueva columna. Esto no lo vamos a probar, pero se lo muestro de ejemplo. Igual, y acá ponemos la función que ponele que sea sum, de suma. Miren, yo aprieto acá, cuando ya pongo, ya me aparecen las funciones que hay. Y ahí se te abre paréntesis como en Excel. Acá lo que tenemos que poner es, van a ver que la sintaxis es el nombre de la base, es abrir paréntesis, el nombre de la base, corchete no es esto, bueno, ¿cómo se llama? No me sale ahora, el nombre de la columna. Entonces acá me aparecen paréntesis, sí, paréntesis el redondito, el otro, el cuadradito, ay, no me sale. Fíjense acá, es el nombre de la columna, si yo me acuerdo lo puedo escribir, obviamente, pero acá te aparece, corchete, bueno. Acá te aparecen todas las columnas que vos tenés, te van a aparecer acá. Entonces vos decís, bueno, cantidad de días, por ejemplo, y siempre recuerden, si hay un paréntesis abierto, tiene que haber un paréntesis cerrado. Esto es para que no haya error de sintaxis, porque como ustedes ven acá en la derecha de la barra aparece en rojito, porque acá hay un error de sintaxis. ¿Qué me pasa acá? Yo chusmeo y fíjense, dice zoom, abro paréntesis, ausencias, corchete, cantidad de días. Ausencias es el nombre de la base. Corchete, cantidad de días, que es el nombre de la columna. Cierro corchete y ¿qué me falta ahí? Si se dan cuenta, paréntesis. Me falta un paréntesis. Entonces ahí pongo paréntesis y esto no me va a crear, chicos, me va a tirar un error porque estoy haciendo dentro del otro, pero ahora lo vamos a hacer en otra cuestión. Siempre tiene que, esta es la sintaxis, digamos. El nombre de la columna nueva que queremos crear, a ver, vamos a sacarlo de acá, porque al Pepe lo hice ahí. Se los podría haber mostrado más fácil con nueva columna, y ahí pongo todo esto que escribí. Nueva columna, igual, la función que quiero utilizar, y ahí abro paréntesis y me va a aparecer para elegir, pero si yo me acuerdo lo puedo escribir. El nombre de la columna, el nombre de la base, abro corchetes, el nombre de la columna, cierro corchete, cierro paréntesis. Si siempre abro algo, lo tengo que cerrar y me tengo que ir fijando en el orden para que todo quede prolijo. Miren, si yo no le pongo el paréntesis último y aprieto OK, me lo puso solo, básicamente. Pero bueno, si no te tira error, ponele, si yo me olvido el nombre del corchete, bueno, no. Chicos, ahora está inteligente Power BI que me hace todo. Una vez yo no puse el nombre del corchete, entonces me queda en rojo. Error de sintaxis, me dice. Eso entonces tengo que agarrar, y si bien yo no escribo el código, yo lo puedo mirar y digo, ¿qué faltó? Un corchete. Uno de estos. Y ahí me sale.
En este caso, igual ahora las vamos a ver, todas las funciones. ¿Qué hice yo? Una suma, fíjense que es muy parecido a Excel, de esta columna. Cantidad de días, que bueno, que estaba en ausencia, o sea que estaba en esto. Entonces dije, anda a la columna cantidad de días y hace una suma de todo eso. Entonces yo voy a ausencia, cantidad de días y me sumó todo esto. ¿Ok? Y me muestra el valor. Bueno, ahí está. Esto no tiene sentido, esta columna. Yo se las hice como para mostrarle la sintaxis. Esto lo tienen que tener siempre en cuenta. El nombre de la columna nueva que estoy creando, igual la función que quiero utilizar, que les voy a subir hoy a la clase 4 en el aula virtual, el link que Microsoft tiene su glosario. Les voy a subir un glosario que hicimos nosotros para las clases, que es como con las más utilizadas, y después les voy a subir el link del glosario de Microsoft, que bueno, que ahí tienen todo el abanico de posibilidades, que bueno, nosotros no pusimos todas porque por ahí no utilizás todo y más o menos se explica cada una que sirve y eso, que se puede trabajar con eso. Y la columna. Bien, esto es la sintaxis básica. Si yo quiero eliminar esta columna, me poso sobre ella, clic derecho del mouse y fíjense que aparece eliminar. Acá voy. Nueva columna, la elimino. La sintaxis básica que hay que tener siempre en cuenta. Para que DAX nos funcione correctamente, necesitamos tener las relaciones entre las tablas. Vieron que ya lo hablamos, el decir, bueno, tengo varias tablas, yo necesito valores únicos que me conecten esas tablas. Que lo puedo ver acá, que es en el DER vista en modelado, de modelo, digo. Acá, por ejemplo, se te abre esto, y yo acá, esto es súper sencillo, yo para mostrártelo con algo bien sencillito, cuanto más tablas tenés, esto es más complejo. Esto es bastante sencillo y al tener tan pocas filas es siempre 1 a 1 y etc. Fíjense, yo acá tengo la base empleados con todas sus columnas. Tuki, tuki, tuki. Miren. Las columnas que estaban en el Excel aparecen así, sin nada. Y después tenés, estos son los textos. Días trabajados te aparece que está en formato número, por eso te aparece el signito de suma, fecha hoy. Todas estas, que fíjense que tienen como la tablita, pueden poner el zoom, a ver si yo les puedo poner zoom también para que lo vean más grande. Mira. Acá. Por ejemplo, fecha hoy y todo esto, nombre completo, nombre mayúscula, promedio horas, total horas, que son columnas que yo creé. Miren, nombre completo, nombre mayúscula, te aparece la tablita con una fx, que eso significa que es una función que yo hice, ¿no? Que no es una columna que viene del Excel. Bien. Y me tengo que fijar siempre que la relación esté correcta. Entonces yo digo, bueno, me paro sobre esto, que es la relación que genera entre las dos bases, y que conecta. Miren, cuando te paras sobre eso, te marca. Te marca, vieron que se grisó en empleados, el ID empleado, y en ausencias también el ID empleado. Y acá dice 1 a 1, o sea, la relación de esto es de 1 a 1. Es la mejor relación que puedan tener. No siempre es posible, pero es la que va a dar el dato más certero, de 1 a 1, que las dos bases, este valor aparece una sola vez. Entonces no hay confusión, digamos. Pero también puede haber relaciones de 1 a varios.
como ya lo vimos en la clase, esas también están correctas porque muchas veces, no sé, si nosotros tenemos una de empleados que aparece una sola vez cada empleado con todos sus datos y una base que es de los pagos que se le hace, el ID del empleado en la de los pagos va a aparecer muchas veces porque a ese empleado se le paga todos los meses. Entonces, esa va a ser una relación de 1 a varios, que está correcta también. Lo que no estaría correcto es que sea de varios a varios, porque Power BI no va a saber qué conectar con qué. O sea, en una base de empleados, si Pepe Fernández aparece con el DNI 33 millones y aparece con el DNI 15 millones, o sea, si yo uso el nombre como valor único, que no lo voy a estar usando, uso el DNI, pero bueno, o un DNI aparece con 2 nombres distintos, como que no me va a saber qué conectar con qué. Entonces, en una de las bases tiene que ser relación de 1, puede ser a 1, es la más perfecta, o de 1 a varios. Bien, yo tengo que tener la relación, tengo que tener esta relación de decir, bueno, se me conecta el valor único ID empleado, y acá con una calendario en la fecha. Voy acá. Los tipos de datos. También es otra cosa que nos tenemos que fijar para trabajar en DAX. De decir, bueno, el formato del tipo de datos. Por eso yo siempre les digo, bueno, esto ya lo podemos trabajar desde Power Query. De decir, bueno, tengo un ID empleado. Por más que Power BI me lo reconozca, cuando yo lo cargo y transformo datos, me lo reconoce como número, porque el ID es 1, son todos números, ¿yo qué tengo que hacer? Como yo no voy a hacer cuentas con eso. Yo lo que tengo que hacer es ponerle formato texto. Esto se acuerdan que era en Power Query. Van a ver, yo lo estuve ya toqueteando, transformar datos, cuando cargué las bases entro a Power Query y tipos cambiados. Entonces voy, el ID, todo lo que es ID, que sería documento de identidad único, todo formato texto, lo dejé. La fecha, formato fecha, la cantidad de días, yo sí voy a hacer una cuenta, a ver cuántos días faltó gente, cuántos días faltó esta persona, lo que sea. Entonces ahí sí yo lo dejo como número, porque necesito sumar, restar, etcétera. En empleado lo mismo, la ID de empleado lo puse en texto, nombre y apellido está en texto, departamento ID también en texto porque no necesito hacer cuenta, horas diarias lo dejé en número porque sí voy a hacer una cuenta, van a ver que vamos a sacar un promedio de cuántas horas trabajan, etcétera, y días trabajados también, porque lo necesito para hacer esas cuentas. Bien. Las columnas calculadas se van a agregar cuando queremos incluir un nuevo campo en una tabla. Como pueden ver, yo les mostré este Excel, tenía, ¿cuál es este? El ID empleado. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas en la base que yo importo y decir, bueno, todas las otras son columnas calculadas que le agregamos esta información. A partir de operaciones entre columnas que ya existen, esos nuevos datos los vamos a agregar a través de columnas que ya existen. Bien, acá estamos en el panel de datos, ya estamos. ¿Cómo crear una columna calculada? Panel de datos, que es esta vista de tablas, DAX, datos, le puede aparecer de toda esa forma. Seleccionamos la base en donde queremos agregar la columna. Puede ser ausencias, puede ser empleados. Lo vamos a hacer en ausencia, que tiene menos columnas. Esto ya se lo mostré, pero lo vamos a reforzar. Ahí ponemos nueva columna, que es acá arriba, fíjense. ¿Y qué te dice? Permite escribir una expresión DAX que crea una columna en la tabla seleccionada y calcula los valores de cada fila. Entonces pongo nueva columna, ahí se me aparece acá,
Y acá es donde vamos a escribir con la sintaxis que ya les mostré. Entonces, por ejemplo, estoy en la columna, no, paren, quería agregar una en la otra. Voy a me pierdo con las bases, a empleados. Nueva columna, y ahí voy a agregar. Entonces, por ejemplo, en esto lo que quiero poner es el total de horas que trabaja un empleado. Pongo nombre, total horas, o todo junto, como quieran. Eso es a criterio. El igual lo dejo, todo así, y acá pongo la columna, empleados. Fíjense, entonces digo horas diarias, la cantidad de horas que trabaja este empleado por día. Tuki, es muy parecido a Excel, chicos. Y acá, por ejemplo, el por es ahí el asterisco. Y pongo la columna empleados días, la cantidad de días que trabajó. Entonces, empleado, días trabajados. Aprieto ahí, me fijo, lo que hay abierto son los corchetes, están cerrados, estaríamos ok, tuki, y ahí me calcula el total de horas que trabajo. No, no me está. Ah, ya lo tenía la columna. Ah, yo ya la había hecho, la vamos a eliminar. Sí. Sí, no es totalmente igual a Excel. Yo les digo la lógica, podemos trabajar la lógica, pero bueno, siempre viendo. Entonces acá, ¿qué hicimos? Le dijimos, bueno, créame una columna nueva que se llame total horas. Acá, esta es la que nosotros hicimos, que sea la columna horas diarias de la base empleados, porque le pusimos un por acá, la columna días trabajados también de la base empleado. Entonces ahí me calcula, si pueden ver, yo acá tengo las horas diarias de esta persona son 6 por 20 días trabajados. 6 por 20, 120. Yo soy malísima con las cuentas, pero suponemos que está bien. Acá trabaja 7 horas diarias y trabajó 22 días. La cuenta, el total de horas son 154 horas. Acá pueden ver, hice la misma porque yo ya la había hecho, como que las tengo ahí de backup. Esto es de la forma que vamos a crear nuevas columnas. Creamos nuevas columnas para ya procesar un dato que ya tenemos y que nos genere un nuevo dato. Entonces yo tenía la cantidad de horas que trabajaba ese empleado por día, yo tenía los días que había trabajado ese empleado, entonces ahora tengo la cantidad de horas totales que trabaja ese empleado. ¿Para qué hacemos estas columnas? Para después poder trabajar los objetos visuales. ¿Ok? Pues ustedes dicen, ¿para qué quiero? ¿Hago la cuenta? No, para tener el dato y después poder trabajarlo en los objetos visuales, esto se puede mostrar de mejor manera. Bien, así es como creamos una columna en DAX, en vista de tabla. Funciones básicas. Tiene un montón de funciones que son súper útiles. Pero vamos a ver las más comunes agrupadas por tipo. ¿Qué tenemos? Funciones numéricas, funciones de texto y funciones de fechas. Esas son las que más se trabajan. En el glosario, yo les estoy compartiendo pantalla, así que... Miren, funciones, DAX, Power BI. Ven acá en la página de Microsoft, yo esto igual se los voy a dejar. Acá tienen todo esto que está buenísimo. Miren, se los voy a pasar por el chat. Siempre hay que aprovechar porque Microsoft tiene información que está buena. Acá le dice columna calculada, medida, tabla, cálculo, contexto, DAX. Bueno, tienen un montón de cosas que por ahí no necesitan.
Y lo que quería... Funciones DAX. Tienen acá... A ver, ¿cómo puedo ir acá? Bueno, tienen funciones de fecha y hora, funciones de agregación, funciones de filtro, funciones financieras, bueno, tienen súper avanzado, ¿no? Si ustedes quieren hacer más, funciones de información, funciones lógicas, otras funciones, tienen un montón. Miren acá, van a encontrar todo el glosario completo. Igual yo les voy a subir un glosario como reducido de las funciones que realmente más se usan, explicadas, para que ustedes puedan ver a ver cuál les sirve. Eso es lo importante, como ver cuál es la que me puede servir a mí como datos. Bien, comenzamos con una de las más utilizadas de las funciones numéricas, que es sum. Vieron que ya lo vimos. ¿Qué hace esta función? Suma todos los valores que se encuentran en esa columna. Vieron que yo recién la había hecho, no me acuerdo con cuál, ahora la vamos a volver a hacer, en las ausencias, ¿no? Entonces, total de ausencias, acá tenemos la columna, para no tener que estar viendo. Fíjense, la sintaxis es siempre la misma. Tengo el nombre que le quiero poner a la columna nueva. ¿Cómo lo hice esto? Nueva columna, voy a la tabla donde quiero crear esa columna, que sería en este caso ausencias. Nueva columna, y ahí le pongo. El nombre de la columna nueva que estoy creando, recuerden siempre poner nombres que nos ayuden a saber qué tenemos ahí, qué dato tenemos ahí, ¿no? Porque si ponemos columna 1, columna 2, después vemos número y no sabemos de dónde salen esos números. Entonces yo acá le pongo total ausencia. El igual, y acá está, la función que elijo, que es sum. Recuerden que cuando empiezan a escribir les aparece como todo el listado de funciones, también lo pueden elegir de ahí. El sum, y ahí abro paréntesis, el nombre de la base y el nombre de la columna de esa base que voy a utilizar. Entonces yo digo, ¿qué le estoy diciendo acá? En esta columna nueva que se va a llamar total ausencia, quiero que me sumes todos los valores de la columna cantidad de días de esta tabla ausencia. Aprieto Enter y te suma todo. Fíjense, esta es la columna cantidad de días, entonces ¿qué va a hacer Power BI? Cuando yo le pongo esto, me va a ir y me va a sumar 2 más 1 más 3 más 2, 8. Y me va a poner 8 en todos. ¿No? Esto es por si quiero trabajar, por ejemplo, para un objeto visual, mostrar la cantidad de días que fueron faltando los empleados, o decir, bueno, de porcentaje, un montón de cosas podemos sacar con esta suma. Sum va a funcionar nada más si yo quiero hacer un sum con el ID de empleado que lo tengo en formato texto, van a ver, ahora me lo hace, le pongo nombre de la columna, sum, ID empleado. Entonces, fíjense, si yo pongo sum, paréntesis, ID empleado, cierro paréntesis, van a ver que me tira error. ¿Por qué? Y miren acá, dice, la función sum te va a tirar el error. Muchas veces los errores no se entiende nada que me está diciendo. Si usan ChatGPT le pueden poner y decir, che, ¿qué me está diciendo Power BI? La función sum no admite valores de tipo string. ¿Qué está pasando en esto? Que quise hacer un sum con una columna que estaba formato texto. No me deja porque no puedo sumar texto. ¿Se entiende? Por eso es importante que tengamos los formatos adecuados. Esto es la transformación que hicimos en Power Query. Esto era para mostrarles, o sea, qué pasaba. Bien. Entonces, acá creé la columna, usé la función sum, una función numérica que nos puede servir para sumar varias cosas.
siempre y cuando esa columna que yo quiero hacer la suma esté en formato números. Otra función numérica es average. Está todo en inglés acá, chicos. ¿Qué hace esta función? Te saca el promedio, la media, digamos, de los valores de una columna. ¿No? Entonces, acá tengo. Voy a lo mismo. Nueva columna, acuérdense, nombre de la columna, que acá tengo promedios, promedio horas, igual average, no sé cómo se dice bien, abro paréntesis y acá pongo la columna de qué tabla, ¿no? Entonces yo acá ¿qué hice? Le dije a Power BI, poneme el promedio de horas diarias trabajadas. ¿Qué va a hacer? Se va a Power BI a horas diarias, a esta columna, entonces hace la suma de todo dividido en este caso 4. Y me da que el promedio de horas diarias trabajadas es 6,75 horas. Esto se puede usar para, no sé, para cualquier cosa, también formato número. Esto ustedes piénsenlo con qué datos podrían usar estas funciones. Entonces, yo acá lo puedo hacer con las horas diarias, por ejemplo, o días trabajados, promedio de días trabajados. Ahí. Entonces, la sintaxis siempre es la misma. Nombre de la columna igual la función, abro paréntesis y acá pongo el nombre de la base y en corchete el nombre de la columna. Y ahí Power BI te hace este cálculo. Lo que en este caso te muestra la cantidad de horas por día que trabajan los empleados. Bien. Otra de las funciones que podemos utilizar, la tengo acá, siempre nueva columna y escribo la sintaxis. Tengo, es min, que es el mínimo, digamos. ¿Qué te hace esto? Te devuelve. Esta columna, si la creo, te devuelve el valor más bajo de una columna. Acá pueden ver, nombre de la columna igual, min, y acá pongo todo, entonces yo puse de cantidad de días de las ausencias, ¿no? Entonces acá yo hice esta fórmula, ausencia mínima igual, min, ausencia, cantidad de días, ¿y qué me trajo? El valor más bajo de esta columna, que se encuentra en esta columna. 1. Son todas columnas, chicos, se puede servir o no, son todas opciones que tenemos. La menor cantidad de días que alguno de los empleados faltó. Entonces me trae 1, que es en este caso Luis, que faltó un día. Entonces te trae el valor mínimo de la columna cantidad de días en la tabla ausencias es 1. Bien, estas son las funciones numéricas que más se utilizan, que más nos pueden servir para distintas cuestiones. Hay otras, y como pueden ver, que acá tienen, mira. Fíjense todas las que hay. Approximate distinct count, average. Bueno, hay un montón. Count. Esto que te cuente el número de fila de la columna especificada que contiene valores que no están en blanco. ¿No? Esta, por ejemplo, te sirve de decir, bueno, voy acá, nueva columna, y le pongo conteo, por ejemplo. Esto más que nada sirve, quizás no te sirve en sí como una columna, pero después te va a servir para los objetos visuales. Entonces pongo count, ni siquiera necesito saber bien, o sea, es así intuitivo Power BI, ni siquiera necesito saber bien cómo se escribe en inglés,
porque empiezo y más o menos con las primeras letras te van a aparecer todas las opciones. Ahí y el nombre de la columna, entonces yo digo de ID empleado, por ejemplo. Esto es ausencia y ID empleado. Entonces digo, haceme un conteo. Acá, esta que le está diciendo, haceme un conteo de la cantidad de filas que hay en la columna ID empleados que no están en blancos. O sea, esa es la función principal. Entonces me dice, bueno, tenés 4 filas. Te trae eso. Después tenés conta del count blank, que te cuenta el número de filas en blanco. Nosotros en este caso de ejemplo no tenemos ninguna. Bueno, hay un montón que muchas no van a usar. El max, como usamos el min, que te devolvía el valor numérico más bajo, el max te va a devolver el valor numérico más grande. Acá tenemos el min, que lo estuvimos viendo, el sum. Bueno, hay un montón, algunas son más avanzadas, otras son más básicas, las que les mostré son las más básicas. Después tenemos funciones de texto. ¿Qué hacer con esas columnas que están en formato texto, no? ¿Cuál es la primera que se va a usar mucho? Concatenate. ¿En inglés, chicos? No. Manéjenlo. Bien. Concatenar, exacto. Por eso es muy parecido a las funciones de Excel, pero el tema es que en Power BI siempre están en inglés. Ese es el tema. Así que no es que tienen que saber inglés, porque más o menos son parecidas, pero no las busquen en español porque no se las van a encontrar, porque si ustedes quieren escribir, yo hago una nueva columna y quiero poner concatenar, no me aparece, o sea, me va a aparecer error, pero pongo conca y yo me aparece concatenate. No es que yo me estoy haciendo la canchera hablando en inglés, sino que en Power BI siempre aparecen en inglés. Ahí tengo las cositas de Webex y no me deja ver. Bien. Pero es parecido a lo que es concatenar. Lo que me va a hacer esta función es, tal cual en Excel, me va a unir 2 textos en uno solo, ¿no? Me va a traer el texto de una columna con el texto de la otra columna en uno solo. Como pueden ver, en la base empleados tenemos la columna nombre y la columna apellido. Y muchas veces decimos, bueno, pero necesito tenerla en una sola columna para que me la muestre en un objeto visual, por ejemplo, todo el nombre ya, ¿no? Porque por ahí está Ana Gómez y está Pedro Gómez. Entonces yo digo, bueno, la verdad que necesito todo junto para que me lo muestre en un objeto visual, para poder calcular las horas trabajadas por cada uno, no sé, le estoy dando ejemplo. Entonces, acá es. Acá ponemos. Se los voy a mostrar. Nombre completo. Completo, me parece completo. Y acá pongo el nombre de la columna, pongo concatenate, ahí está, perdón. Y ahí, miren, acá te aparece la sintaxis, vieron como en Excel también te pasa lo mismo, de lo que tendrías que escribir. Entonces te dice el texto 1 con el texto 2. Entonces yo acá voy a poner la columna empleados, pongo como para que ya me aparezca. Entonces voy a nombre, fíjense, empleados, nombre. Es una coma, espacio y empleados, apellido. Acá lo tengo. Y acá, fíjense, me está marcando en rojo el paréntesis porque no está cerrado. Entonces cierro, pero miren lo que va a pasar si yo lo dejo así. Aprieto Enter. Me lo va a traer todo junto. Ana Gómez sin espacio en el medio. ¿Cómo le pongo el espacio en el medio?
Después de la coma del primer texto, le voy a poner acá, miren, ya lo tengo hecho. Antes de la coma, digamos, sin coma ahí, le pongo el primer texto, le pongo este símbolo que es I, es para agregar, acá lo usamos para agregar en el lenguaje DAX, pongo comilla, y entre comillas voy a poner lo que quiero que aparezca. En este caso, un espacio, porque yo lo que quiero es que haya un espacio. Pero, por ejemplo, si yo quiero, le puedo poner una coma. Cierro comilla, todo lo que abro lo cierro, recuerden, comilla. Pongo lo que quiero que aparezca en el medio, que puede ser una coma, un espacio, puede ser una barra, lo que ustedes quieran. Cierro comilla, otras de estas para agregar, que son y el segundo texto que quiero que aparezca. Y ahí, por ejemplo, fíjense que ahí se puso la coma, porque yo entre las comillas, en el i, puse las comas. Si no, un espacio. Claro, en este caso no está el nombre de la columna. ¿Por qué? Porque cuando yo uso el concatenate ahí, es para dos textos. El nombre del nombre y el apellido. Por eso me aparece todo junto. En este caso estoy agregando otro valor, que es lo que quiero que aparezca en el medio, que puede ser un espacio, una coma, un coso. Entonces en este caso no es un concatenate, es lo sumo con este, con el i. ¿Se entiende? Yo puedo ir sumando más cosas en este, sin usar el concat. Pongo acá, aquí, y quiero que aparezca un punto también. Aquí. Fíjense. Con este no tengo limitación de cantidad. Con el concatenate tengo dos valores nada más. Por eso me va a aparecer, como en este caso, que es el concatenate, que me aparece todo junto. Ana Gómez. Todo junto sin espacio. Esta opción es para poder agregarle más cuestiones, que así como yo le agrego un punto, también le puedo agregar otra columna, que pongo en la columna empleados, el ID del empleado. Entonces yo quiero que sea nombre, apellido, bueno, le puse el punto, todo eso, estoy jugando, chicos. Y ahí, y me aparece el ID, me trae de la columna ID empleado, bueno, que me quedó acá atrás, porque agregué tantas, del ID empleado me lo trae al finalizar después del punto del nombre. Si yo lo hago así, con esta sintaxis, sin el concatenate, no tengo límites de cantidad, puedo traer más y más. Vieron que en el Excel pueden agregar más opciones. O sea, el concatenate es para dos valores de dos columnas, y si la escribo así, me puedo traer muchos más y puedo agregar más cosas. Bien. Y otra función de texto que les puede llegar a servir. Ay, perdón. Voy a tomar un poquito. Es upper. A ver, en este caso, ¿para qué serviría? Para, por ejemplo, si en la lista se escribe distinto, ponen, creo que por ahí pasa, cuando se hace en registro, viene uno, agrega una fila y pone Ana Gómez todo en mayúscula. Viene el otro y pone Ana Gómez solo con la primera letra mayúscula. Viene otro y pone todo en minúscula, bueno, lo que sea. Entonces, esta columna nos puede servir para decir, bueno, homogeneizar todo, estandarizar todo. ¿Cómo es? Es el nombre de la columna siempre. Igual, la función es upper. U-P-P-E-R. Yo esto igual se los voy a dejar, chicos. Y el nombre de la columna que quiero. Entonces yo acá que le dije, bueno, a Power BI, en la nueva columna que se va a llamar nombre mayu,
poner en mayúscula todos los valores de la columna nombre completo, que era esta columna que creamos. Esta columna que creamos nosotros, digo, bueno, ponémelo todo en mayúscula. Y entonces pone lo mismo, pero todo en mayúscula. Esto es para estandarizar, te sirve. Esas son por ahí, nosotros, estas son columnas que siempre utilizamos, por eso se las presentamos. Pero bueno, también hay otras. Acá. Bueno, hay que ver cómo están. Bueno, acá no sé dónde aparece, pero también las tenés. Bien, y lo bueno en la página de Microsoft que te va a ir diciendo las actualizaciones también, porque por ahí se te actualiza, ¿se acuerdan que dijimos que si se descargan Power BI Desktop desde el Microsoft Store, las actualizaciones ni siquiera te va a pedir permiso, se van a actualizar? Y por ahí no nos enteramos, vieron que siempre el cartel cuando ingresamos lo cerramos, o sea, yo no, casi nadie se pone a leer el cartel. En este caso, te puede ayudar a saber, bueno, qué nuevas funciones, que se agregó, nuevas funciones de DAX. ¿No ves? No todas las funciones se admiten en todas las versiones de Power BI Desktop. Eso te lo aclara, por eso es preferible. Y bueno, acá tenemos búsqueda, first, last. Estas son todas funciones que se han ido actualizando y que te lo dice ahí. Si querés leerlo y estar actualizado, estamos ahí. Y después tenemos funciones de fecha. La que más solemos utilizar para hacer cálculos de tiempos, porque, por ejemplo, nosotros en la repartición en la que trabajamos somos de planificamiento y seguimiento de gestión. Nosotros somos los molestos que controlamos todos los procesos del ministerio, casi siempre mediante los expedientes o el sistema SIGAP. ¿Y qué es lo que más nos gusta hacer? Controlar. Nosotros todos los procesos administrativos los separamos en etapas y les controlamos los tiempos. Porque, fíjense, nosotros nuestros tableros siempre son calcular promedios de tiempo donde tiene que estar en cada repartición un expediente. Siempre es un flujograma de decir, bueno, de acá tiene que pasar acá, este control, promediarle el tiempo que tendría que tardar, que es lógico que tarde en cada uno de los lugares, y lo que solemos hacer son como semáforos, como alertas de decir, che, a ver, fue a Contaduría General de la provincia, en nuestro caso, ¿no? Porque estamos en un organismo provincial, ustedes será distinto, pero bueno, más o menos también lo pueden, supongo, manejar así. Fue a Contaduría. En Contaduría, un expediente de una contratación para construir viviendas tarda, no sé, les tiro, un 20 días. Entonces, en enero la estadística se te va un poco el número. Hay muchas veces que la estadística se te van los números, no sé. Año electoral, cuando están llegando las elecciones, todo se hace más rápido, por ejemplo, de lo normal. Después, ciertas épocas se te van los números que decís, bueno, en contaduría tardó 180 días, pero tenía que haber tardado 20. Nosotros lo marcamos, después cada uno hace lo que quiere con eso. Entonces eso, como que hacemos. Una de las funciones que está buenísima se llama today, que es hoy en inglés, políglota. Entonces, esta función está buenísima para trabajar ese tipo de cosas, ¿no? A ver, yo me la traje acá, pero en realidad no digo acá, porque donde teníamos fecha era en ausencia. Entonces decimos la fecha, acá tenemos la fecha de cuando se pidió la licencia. No me la traje acá. Entonces, nueva columna,
y le pongo el nombre, fecha de hoy. Y acá, después del día, today. Tuki. Fíjense cómo se escribe. Pongo el today, van a aparecer los signitos así, y aprieto enter. Y acá, ¿qué me va a traer? La fecha del día de hoy, del día en el que estoy trabajando en el tablero. Esta fecha se va a ir actualizando automáticamente, porque la fecha de hoy cambia, mañana es otra fecha, o sea, claramente. Entonces, acá yo puedo hacer ese cálculo. Para decir, bueno, por ejemplo, no sé, si esta es, por ejemplo, tengo una columna que es fecha de comienzo de la licencia, entonces, por ejemplo, que se pidió la licencia el 1 de julio, empezó la licencia. Entonces yo tengo esta columna, que es la fecha de hoy, 4 del 7, y puedo hacer un conteo y decir, bueno, ¿cuántos días de licencia va? Y eso se va actualizando porque la fecha de hoy va cambiando, la fecha de inicio es siempre la misma, cuando inició la licencia, la fecha de hoy va cambiando, entonces la cantidad de días. ¿Cómo se calcula por fila? ¿Qué querés calcular por fila, Juan Gabriel? Ah, bien. Ahí tenés que crear otra columna y entonces hago sería fecha de hoy, a ver, fecha, a ver si ahí me sale. No, para. No, no. Claro, vos querés hacer el cálculo de cosas, sí. Para que ahora te lo paso bien a cómo sería. Bien. Con estas funciones básicas se puede empezar a jugar con los datos, digamos. Puedes empezar a sumar, a agrupar, a unir ciertos textos, manejar algunas fechas. Estas son las funciones básicas, las... Claro, sí. Ay, chicos, se me cerró. Ahí va. Sí, ahora te paso bien la fórmula, cómo sería para restar, digamos, la fecha de hoy con la fecha. Bien. Después tenemos otras funciones que son más complejas, pero que también se usan un montón. Son bastante básicas. Tenemos calculate, lookup value y relate. Esas tres son las que más se usan. Calculate. Calculate sirve sería hacer un filtro dentro del cálculo. Ya haces el filtro dentro del cálculo mismo. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Fíjense, en este caso no es nueva columna, es nueva medida. ¿No?
acá, fíjense, en herramientas de medición. ¿Cómo se escribe en este caso? Le pongo el nombre de la medida, siempre tener presente, y pongo calculate, que es el nombre de la función. Abro paréntesis y recuerden que es hacer un filtro dentro de un cálculo. Por lo tanto, calculate, abro paréntesis. Ahí es la función que voy a hacer. Entonces yo voy a hacer sumar, sum. Entonces le pongo. Esto ya lo hicimos, sum, cantidad de días. Sumame la cantidad de días en la tabla ausencias. Pero en este caso le voy a poner un pequeño filtro a eso y le voy a poner que el año, que la fecha, o sea, que el año, acá tengo year es año, en la columna fecha de la tabla ausencias sea igual a 2023. Entonces, ¿qué me va a hacer en este caso? Fíjense, en la tabla ausencias yo tengo la fecha. Entonces le estoy diciendo, nosotros ya habíamos creado la columna que decíamos, bueno, sum cantidad de la columna cantidad de días en la tabla de ausencia. Entonces me sumó todo esto. Pero en este caso, con esta medida le estoy diciendo, le estoy poniendo un filtro a eso. Y le estoy diciendo, sumame todas las filas de la columna cantidad de días, pero en realidad no son todas las filas, porque le estoy poniendo que el año en la fecha, en la columna fecha, sea 2023. ¿Qué me va a sumar? Esto es si necesito un filtro, por ejemplo, para un objeto visual posterior. Uso esta medida. ¿Qué me va a filtrar? ¿Me va a sumar? Me va a sumar solo estas que tienen 2023. No me va a sumar los 3 días de esta fecha que dice 2024. Es un pequeño filtro dentro de una función, de un cálculo. Bien. Okay. Por ejemplo. Okay. Fíjense, miren, como nueva columna la pueden agregar y ponen. Le puse ausencia 2023. Entonces le digo, calculame la suma de la cantidad de días de esta columna, pero solo si el año de la fecha, ¿no?, es igual a 2023. Entonces me suma el 2, me suma el 1 y me suma este 2, que es 5. Fíjense que el total dio 5. En cambio, la suma, cuando habíamos hecho la suma de la cantidad de días, me daba 8, porque me sumaba este 3 también que tenía año 2024. En este caso es si queremos hacer un filtro en la función. Usamos el calculate. En este caso usamos de ejemplo la función de suma. Pero podemos hacer todas, digamos, por ejemplo, la ausencia mínima también le agregás así. Le agregas el calculate, paréntesis. Fíjense, abro paréntesis, acá tengo un paréntesis más, cierro un paréntesis más. Y podés ir haciendo filtros de esa forma. Esto todo nos facilita luego para los objetos visuales. Después tenemos el lookup value. ¿Para qué nos sirve el lookup value? Nos sirve para buscar un dato en otra tabla sin necesidad de que haya una relación directa. Acá vamos a diferenciar lo que es lookup value de related, que son dos funciones que pueden ser parecidas, pero sirven para distintas cosas. El lookup value se utiliza para traernos un dato de otra tabla sin necesidad de que estén relacionadas. Yo en este ejemplo
están relacionadas todas las tablas. O sea, las dos tablas que tengo están relacionadas. Pero puede ser que este no tenga un valor único que se conecte con esto y me puedo traer un dato. ¿Cómo es en este caso el lookup value? También creo una nueva columna y en este caso, paren que lo busque, que tengo acá. Por ejemplo, yo me lo traje de las dos formas acá porque yo las tengo relacionadas, pero esto me lo podría haber traído. Lookup value. Entonces, el nombre de la columna, empleado, igual, lookup value. Abro paréntesis. Entonces le digo, yo acá estoy en la tabla ausencias, recuerden. Entonces le digo, tráete de la tabla empleados la columna nombre, ¿no? Esto es lo que le estoy diciendo, tráete esto, anda a buscarme a la otra tabla este dato. Y acá le pongo la conexión, digamos. En la tabla empleado, búscalo por el ID empleado que se conecte con el ID empleado de esta tabla en la que estoy haciendo esta nueva columna. Fíjense, tienen que tratar de la lógica de la sintaxis, digamos. ¿Cómo lo escribo? Miren. Nueva columna. Lookup value. Entonces, acá me aparece. Entonces, miren, acá, si entienden inglés, más o menos pueden entenderlo. Entonces te digo, me dice, ¿el resultado de qué columna? Entonces yo le pongo, bueno, tráeme el resultado, habíamos dicho el apellido, ponele que nos traigamos el apellido de la base empleados. Coma. Y me dice, ¿dónde lo busco? Columna name one. Entonces yo digo, busco el ID de empleado, coma, esta es la relación, digamos. ¿Qué no me trae? Ah, el ID de empleado de ausencia. Recuerden, está en rojo el paréntesis, entonces digo, ¿qué me falta? Cerrar un paréntesis. Y me traje el apellido, por ejemplo, ahí. O ¿qué me podría haber traído? Estoy en la tabla ausencia. O no sé, o acá me falta el dato, por ejemplo, en vez de apellido, me puedo traer el ID, había varios, el depto ID. Ahí elijo, o sea, ¿qué me traigo? Entonces me traigo el ID que había del departamento al que pertenecía ese empleado. Te podés traer algo y con el lookup value no necesito que las dos tablas estén relacionadas. Eso es lo más importante. La otra o sea, acá, cuando yo me traje el nombre del empleado o el apellido o el número de departamento es, por ejemplo, porque yo en la tabla ausencia tenía el ID del empleado, pero no tenía el nombre, no tenía el apellido, no tenía a qué departamento pertenecía. Entonces decir, bueno, quizás quiero acá tener ese dato también, me lo traigo de la otra tabla. Y después está la opción related, la función. Acá la tengo. Esta es más sencilla, ¿por qué? Porque lo que necesito es que entre las dos tablas haya una relación directa, como es el caso. Nosotros el related en las dos tablas empleados y ausencia lo podemos hacer porque están relacionados por el ID de empleado. Entonces pongo el nombre de la columna, me traje exactamente lo mismo pero con otra función. Como pueden ver, si tengo la opción uso related, si están conectadas.
El lookup value es solamente para cuando las dos bases no están conectadas. Entonces pongo related y ¿qué me traigo de ahí? Y al estar conectadas, ya Power BI no necesita especificarle que tiene que buscar en la columna ID de empleado de una y en la columna ID de empleado del otro, porque ya están relacionadas. Esa es la diferencia. Yo en lookup value le tengo que decir por qué valor buscar, porque no tienen una relación. Pero en este caso ya están relacionadas, entonces ya Power BI sabe, si yo me tengo que traer el nombre de empleado, ¿cómo voy a hacer para traer el nombre correcto? Bueno, están conectados por ID de empleado, voy a buscar el ID de empleado que está en esta base al ID de empleado de la otra base y me traigo el nombre que esté ahí, en el ID de empleado. Entonces es mucho más sencillo. Porque ya la relación la hicimos antes, esa es la diferencia. Si no tengo bien las relaciones, tengo que usar lookup value. Si ya tengo la relación hecha de las dos tablas, uso related. Esta es básicamente la diferencia. El related es mucho más sencillo. Yo solo le pongo qué me tiene que traer. Ya Power BI sabe mediante qué valor único se conecta. Había visto en internet que decía que lookup value era como buscar en una guía telefónica, ¿no? Como que Power BI tiene que ir y fijarse por esto, o sea, es como más complicado. Y related dice como mirar al compañero de al lado, es como copiarse de la tabla de al lado y traerlo, porque ya tiene la relación hecha. Bien. Luego, otra de las funciones que son importantes son las tablas calendarios. Es como decía, bueno, hacé de cuenta que tus datos son una agenda de trabajo. Y en esa agenda hay fechas, como en este caso, la fecha de las ausencias, puede ser fechas de alta, fechas de vacaciones. Bueno, ustedes pueden tener fechas de alta, fecha de baja, porque empleados que ya se hayan ido del municipio, etc. Lo que nos pasa es que Power BI no sabe qué hacer con esas fechas, como que dice, bueno, y esto, entonces hay que darle un calendario como guía. ¿Qué necesitamos crear? Una tabla calendario, que vendría a ser como una agenda inteligente que le va a decir a Power BI cómo organizar esos tiempos. ¿Qué nos va a permitir esta tabla calendario? Nos permite agrupar datos por mes, por trimestre o por año. Es decir, bueno, después puedo hacer filtros en los objetos visuales por trimestre, por año, etc. Nos va a permitir eso, filtrar por periodos. Crear gráficos de líneas por mes. Yo, por ejemplo, en el tablero que hay de ejemplo de municipio, tiene muchos gráficos de línea por mes con el presupuesto, etc. Y usar segmentadores de fecha, de decir, bueno, 2023, no sé, junio y todo eso. ¿Cómo se puede hacer? Tenés manual calendar, es este caso, que podés definir el rango de fechas vos mismos. Entonces, en este caso es, si yo ya sé qué rango de fecha voy a trabajar, puedo poner, esto es igual. Acá pongo nueva tabla, fíjense, y ahí me aparece la nueva tabla. Y ahí escribo. Entonces pongo el nombre que quiero de la tabla, en este caso yo le puse calendario, igual siempre es la misma sintaxis. Y entonces ahí le pongo calendar y entre paréntesis es que arme una tabla calendario desde, en este caso fíjense, date, que es fecha, y entre paréntesis pongo la fecha con coma, pongo el año. Entonces esto sería
Ármame desde el 1 del 1 del 2020, pues yo digo, bueno, yo quiero trabajar este rango. Entonces, desde el 1 del 1 del 2020 pongo 2020, 1, cierro el paréntesis, coma, hasta, y ahí, date, otra vez, que fecha, paréntesis, y sería al 31 del 12 del 2025. Entre paréntesis, y recordemos, como antes de la primera date habíamos abierto paréntesis, cerramos otra vez paréntesis. Y ahí se me arma una tabla con todas las fechas desde el 1 del 1 del 2020 hasta, bueno, no me acuerdo qué fecha pusimos, 31 del 12 del 2025. Esta tabla calendario, en un principio no lo vamos a anotar, pero lo que pasa es que muchas funciones de fecha no funcionan correctamente en Power BI, sobre todo en lo que son los objetos visuales. Nos ayuda un montón para los objetos visuales. Bien. Hasta today. Vamos a probar. Me imagino. Sí, se puede poner. Pero claro, para que sea automático y que se actualice. Sí, pero sí, digo yo, hay veces que en el momento, a ver, estoy viendo si hago aguas, pero después se los averiguo bien. Me falta un paréntesis, pero no me lo está tomando así. Después les digo bien cómo es. Entonces, la tabla calendario con hasta la fecha today. Sí, pero como cuando vos pones today, como es una función, ¿no es? Vos decís que acá pruebe con today. Como es una función, a ver si ahí está. Miren, muy bien, Fermín, gracias. Le estaba ahí dejando el date al Pepe. Le ponemos calendar, abro paréntesis, la fecha date, la fecha que quiero. Esto sobre todo porque muchas veces las bases quizás hay fechas más viejas pero que no nos interesan, es solo la fecha que nos interesan a today. Y ahí tendría que estar todo. Lo que pasa es que en el filtro no nos va a aparecer porque, bueno. Entonces eso se va a actualizar correctamente. Muy bien. Y después está el calendario automático, que sería calendario auto, en el que yo no le doy un rango de fechas a Power BI, sino lo que va a hacer es analizar los datos que yo tengo y va a detectar solo la fecha más antigua y la fecha más reciente que tengo. En este caso también nos sirve para si queremos que siempre esté actualizado, ¿no? Entonces lo mismo, le creé nueva tabla, le pongo el nombre de la nueva tabla, yo acá le puse calendario auto que es automático para diferenciarla de la otra que había hecho calendario, no te deja poner mismos nombres de tablas o mismos nombres de columnas. Igual, y la función es calendar auto. Y es como en el caso de today, porque se actualiza solo, que no le pones fecha ahí, sino que le pones paréntesis, paréntesis. Queda como abierto eso. Y te crea la fecha ya analizando solo no, esto no está relacionado con otras tablas, son tablas nuevas que crea, que en realidad lo que te hace es te trae las fechas
de las bases que vos ya tenés. No la necesitas relacionar. Es como tener esa tabla y poder usar eso. Sirve sobre todo para lo que son funciones de fecha y para después trabajar con segmentadores o filtros, claro, de todas las tablas creadas y las que te importaste. Las tablas que vos tenés con las que ya estás trabajando en DAX. Te sirve después sobre todo para lo que es más útil, para lo que son filtros, objetos visuales que son líneas de tiempo, que van a ver que se trabaja mucho con eso. Y después las podemos relacionar. Por ejemplo, en este caso ya está relacionada calendario auto date con ¿dónde tengo fecha? En ausencias. Fíjense, a ver. Ahí. Si yo me paro acá, fíjense que entonces te trae fecha ausencia con calendario. Por ejemplo, la puedo conectar también con la fecha hoy, que es la columna que habíamos hecho en la base empleados, ¿se acuerdan? Entonces pongo date, fecha hoy, y fíjense, se me hable acá. Desde la tabla calendario auto, conecto la fecha. Miren qué importante que quedó, no quedó de varios a uno, quedó de uno a varios. ¿Por qué? Porque yo en calendario auto cada fecha aparece una vez. Es como, cada fecha es una fila. Entonces, se me conecta de uno a varios, porque en la tabla de empleados la fecha de hoy me aparece varias veces, porque me aparecen todas las veces. Entonces, de uno a varios y le pongo guardar. Y genero una relación de la fecha, acá. La puedo relacionar. En este caso, conecté el calendario auto, puedo conectar el otro, pero son iguales, o sea. Son de ejemplos que las hice. Esto nos va a crear una relación entre ambas tablas. Ah, fíjense, no me aparecía ahí. Fíjense cómo cuando es una relación de 1 a 1, que cada valor aparece una sola vez en las dos tablas, que saben que es la relación más perfecta que puede haber y con la que mejor se puede trabajar, pero no siempre es posible. Fíjense que aparece así, aparece 1, lo quiero agrandar, aparece así, 1, 1, acá en la relación. Pero fíjense en este caso que la relación es, en calendario aparece una sola vez y en la fecha de hoy de empleados aparece varias veces cada fecha porque siempre es en toda la fila la misma fecha. Fíjense, de 1 a, y este asterisco es varios, de 1 a varios. Lo que no nos sirve es que sea asterisco, asterisco, en los dos extremos. Eso no nos sirve. Porque es como que confunda Power BI si está varias veces en los dos lados, cuál agarro, digamos, ¿no? Eso es lo que genera confusión. Esta tabla calendario que nosotros vamos a hacer, lo que hace es como una agenda que va a tomar Power BI. Le dice cómo ordenar el tiempo para nuestros gráficos y sobre todo para los filtros de fecha. Eso es lo importante. Una tabla calendario no es difícil hacerla y es, si estamos trabajando con fechas, es lo más recomendable siempre. Hacer una tabla calendario es sencillo, como pueden ver, esto todo está en el PPT de, yo hoy no trabajé con el PowerPoint porque prefería mostrarlo acá, pero recuerden que todo está en el PPT. Bueno, más o menos se entendió, quedaron un par de cuestiones ahí colgadas que no es que las ignoré, pero después se las voy a ir poniendo en el foro. Pero bueno, esto es el trabajo en DAX, son las funciones más importantes. Ahora les voy a subir en la clase 4, sí, clase jugosa, es un montón. Y hay un montón más, lo que pasa que, bueno, no dan los tiempos para trabajarlo. De medidas, hay un montón de medidas. Si chusmean el tablero que les dejamos de ejemplo, hay millones de medidas, hay varias medidas y hay varias medidas que son súper complicadas en este tablero, que no da para un curso introductorio. Nosotros en lo que es a nivel organismo provincial
estamos haciendo un nivel 2 del curso de Power BI, en donde se explican más esas cosas, porque no para 5 clases, que es esto, en el otro en provincia damos 6 clases, no da el tiempo para explicar todo eso. Nosotros en ese tablero las dejamos porque si ustedes adaptan sus bases las van a poder utilizar y les van a servir, pero decidimos no explicarlas en el curso porque no dan los tiempos. Pero bueno, tengan en cuenta que hay cosas mucho más complicadas para hacer, hay un montón de cosas. Estas son las más sencillas y las que más se usan en realidad. Después practiquen, empiecen a practicar. ¿Quieren que les suba este tablerito con estas basecitas chiquititas de ejemplo para que ustedes... las bases, le puedo subir las bases para ustedes jugar y armar todas estas funciones. El tablero... Estas son bases súper chiquititas, tienen creo que 5 filas cada una, no tienen mucho, que yo las armé como para ejemplo, digamos, porque si no, si trabajas con muchas filas, cada vez que haces algo tarda más, entonces digo, para la clase es más sencillo esto. Bueno, les voy a subir las bases. Se los voy a dejar en la clase 4, en el aula virtual, en la clase 4 les subo estas bases, ustedes agarran un Power BI en blanco y súbanlas y traten de, bueno, primero trabajarlas en Power Query con el tema, acuérdense, los formatos, después trabajar las relaciones y después trabajarlas en DAX. Está buenísimo para practicar que sea así súper chiquititas, como para ir dándose cuenta de cómo funciona la cuestión, tener bien presente la sintaxis, porque si bien más o menos se va completando, uno tiene que estar avivado de, che, falta cerrar un paréntesis, o no me tira error esta función porque esto que tendría que estar en formato texto está en formato número, como estar avivado, digamos, de fijarse esas cuestiones. Bueno, recuerden que el lunes 7 de julio es la última clase del curso, vamos a ver lo que son los objetos visuales, que es los que nos falta ver para crear un tablero. Ya tienen la actividad integradora, les voy a subir esto. Fíjense que en un lugar está el tablero, maqueta, digamos, que ustedes tienen que toquetearlo. La idea, sobre todo, es que personalicen lo visual, que vamos a ver bien la clase que viene, y si ustedes quieren adaptar las bases, las pueden achicar, adaptarlas más o menos con datos que ustedes tienen, que pueden ver. Fíjense eso, si pueden sus bases adaptarlas a estas, eso sería buenísimo, era el objetivo principal del curso, pero obviamente que es muy corto para llegar a hacerlo, pero la idea es eso, que ustedes en algún momento lleguen a hacer eso. Recuerden cambiar las rutas cuando se descarguen las bases, guárdenlas en una carpeta en donde van a quedar y cámbienle la ruta en el tablero maqueta para poder actualizar, etcétera. Esas van a ser todas las cosas que nosotros vamos a estar mirando. Y bueno, nos vemos el lunes. Muchas gracias a todos por participar. Nos vemos el lunes.